ciudad rica en historia y cultura, ha sido cuna de grandes escritores que a través de sus obras han plasmado la esencia de nuestra nación. La literatura venezolana ha recorrido un largo camino desde la época colonial hasta nuestros días, inicialmente marcada por influencias europeas, evolucionando a través de diferentes movimientos literarios como el romanticismo, el modernismo y el vanguardismo. Autores como Rómulo Gallegos, Miguel Otero Silva, Arturo Uslar Pietri, Aquiles Nazoa, Ida Kramkov y Teresa de la Parra han dejado una huella imborrable en la historia literaria del país. En el siglo XX, la literatura venezolana se caracterizó por su compromiso social y político, reflejando los cambios y desafíos de la nación. Con pasión y compromiso, la tinta venezolana ha plasmado en sus páginas las más diversas expresiones artísticas, desde la narrativa hasta la poesía, donde los escritores venezolanos han sido protagonistas de los grandes debates y movimientos literarios, dejando una huella en la historia cultural del país. En este video haremos un recorrido por algunos de los autores y sus obras literarias más emblemáticas que han marcado la historia de Venezuela. Comenzaremos este viaje por la literatura con uno de los escritores más famosos de Venezuela, Rómulo Gallegos, uno de los principales líderes de la tinta venezolana. Rómulo Gallegos fue un escritor y político venezolano. Ocupó altos cargos en su vida, tales como senador, ministro de Educación y presidente de la República en 1947. Además, fue el ganador del Premio Nacional de Literatura en 1958. Sus novelas y cuentos logran describir la belleza de los distintos paisajes venezolanos. Además, nos plantea el enfrentamiento constante entre civilización y barbarie, esta siendo reflejada en personajes de sus historias. Entre sus obras más destacadas se encuentran la novela La Trepadora. En esta se narra la historia de una familia venezolana y su lucha por el poder en una hacienda. La novela explora temas como la ambición, el poder y las desigualdades sociales en la Venezuela rural. Otro de sus éxitos literarios y el más conocido es la novela Doña Bárbara, donde se nos cuenta la historia de una poderosa hacendada quien domina las tierras del llano con mano de hierro y su enfrentamiento con un joven abogado, Santos Luzardo, que regresa a su pueblo natal. Esta obra literaria representa la lucha entre la civilización y la barbarie. La novela aborda temas como el poder, la venganza y la naturaleza salvaje del hombre. Miguel Otero Silva fue un escritor y periodista venezolano. Su carrera siempre estuvo guiada por sus ideologías políticas de izquierda, que lo llevó a ser partícipe de varias revueltas contra dictadores militares. Sus obras reflejan las revoluciones políticas de su época y el contexto histórico-cultural con crítica y humor. Su particular modo de escribir lo llevó a ganar el Premio Nacional de Literatura y de Periodismo. Silva fue exiliado en varias oportunidades debido a su rebeldía política, pero eso no detuvo su creatividad. Gracias a esto, fue influenciado por las vanguardias hacia la mitad del siglo XX, provenientes de Europa, logrando así codearse con una generación de escritores destacados en su país. Una de las obras del autor es Fiebre, novela que narra la historia de un grupo de estudiantes universitarios venezolanos que, durante el Carnaval de 1928, se levantan en contra de la dictadura de Juan Vicente Gómez. La novela retrata la pasión y la esperanza de esta juventud, así como la brutal represión del gobierno. A través de sus personajes, Otero Silva explora temas como la lucha por la libertad, la amistad, el amor y la pérdida. También tenemos la conocida novela Casas Muertas, un clásico en la literatura venezolana. En esta se retrata la decadencia de un pueblo venezolano azotado por el paludismo y la opresión política. La novela denuncia las injusticias sociales y políticas de la época y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria y la identidad. Aquiles Nazoa fue un escritor venezolano que incursionó en la poesía, el cuento, el drama, el ensayo y el periodismo. Fue conocido por el uso del humor en sus obras, lo cual lo hizo destacar, logrando que en 1980 se inaugurara la Cátedra Libre de Humorismo en la Universidad Central de Venezuela. Tuvo grandes iniciativas en el Teatro Nacional, ganando el Premio Nacional de Periodismo en 1948. Entre sus obras más destacadas tenemos su reinterpretación del nacimiento de Jesús, El Retabillo de Navidad.
una historia navideña original y cercana a los niños, además de fábulas que siguen motivándonos a la reflexión, fábulas como Ratoncita Presumida y La Avispa Ahogada. Arturo Uslar Pietri fue un destacado intelectual venezolano reconocido por su amplia producción literaria, sus análisis profundos sobre la realidad nacional y su activa participación en la vida política de su país. Como escritor es considerado uno de los más importantes de América Latina. Él introdujo el concepto de realismo mágico en la literatura, anticipándose a autores como Gabriel García Márquez. Exploraba la historia y la sociedad venezolana. Además de novelista y cuentista, fue un destacado ensayista y periodista, dejando un legado invaluable para entender la cultura y la política venezolana. Su compromiso con su país lo llevó a ocupar diversos cargos públicos, siempre buscando el progreso y el bienestar de su nación. Las Lanzas Coloradas, una de sus más grandes obras. En esta se retrata la violencia y la brutalidad de la Guerra de Independencia de Venezuela, a través de la historia de un grupo de llaneros que luchan por su libertad, una visión única de la historia del país. El Camino de El Dorado también fue uno de sus más grandes éxitos, una aventura épica que sigue a López de Aguirre en su búsqueda obsesiva del mítico reino del oro, El Dorado, explorando la ambición, la locura y la naturaleza salvaje de la selva amazónica. Ida Grancock es una de las más destacadas figuras femeninas entre los más renombrados autores de libros venezolanos. No solo poseía un humor brillante, que bien plasmó en sus obras literarias, sino que abordaba con suma elegancia géneros como la poesía, el ensayo periodístico, el teatro y la dramaturgia. En la madurez de sus producciones literarias notamos la presencia de lo místico, explorando la realidad desde una perspectiva profunda y trascendente. Entre sus obras más reconocidas se mencionan Contra el desnudo corazón del cielo y Poemas de una psicótica. Teresa de la Parra fue una escritora venezolana, una de las más valiosas y destacadas de Venezuela en el siglo XX. Aunque nació en París, siempre se consideró venezolana, al igual que sus padres. Se declaró feminista moderada, ya que no creía en el enfrentamiento entre sexos, pero sí en la independencia de la mujer. Sus primeras publicaciones fueron en el diario El Universal. Su primera novela, publicada en 1924, la llevó a ganar el primer lugar en el concurso literario del Instituto Hispanoamericano de la Cultura Francesa. Teresa de la Parra tuvo fama internacional a partir de allí, convirtiéndose en una figura activa y partícipe de los círculos literarios y sociales de Hispanoamérica. Una de sus obras más destacadas es Ifigenia, donde se nos presenta a María Eugenia Alonso, una joven venezolana que tras vivir en Europa regresa a Caracas y se sumerge en la rígida sociedad de principios del siglo XX, con un espíritu libre y anhelante de independencia. María Eugenia choca frontalmente con las expectativas y normas impuestas a las mujeres de su época. También tenemos la maravillosa novela Memorias de Mama Blanca, narrada a través de los recuerdos de una anciana. Nos transporta a la Venezuela rural de finales del siglo XIX y principios del XX. La obra cuenta la infancia y juventud de Mama Blanca en una hacienda, donde la vida transcurre entre la naturaleza, las costumbres locales y los lazos familiares. Un viaje nostálgico a través de los recuerdos de una mujer que vivió en una Venezuela rural y tradicional. Venezuela es un país de poetas, novelistas y cuentistas que han dejado una huella imborrable en la literatura universal. Desde sus inicios, nuestra literatura ha sido un reflejo de nuestra compleja historia y de nuestra gente. Hoy más que nunca, esa literatura es diversa y cambiante. Hemos recorrido solo una pequeña parte del vasto universo literario venezolano. Nuestro país es un crisol de talentos con autores consagrados y nuevas voces que surgen constantemente. Autores como Alberto Barrera Tisca, Ana Teresa Torres, Karina Sáenz Borgo y Rodrigo Blanco Calderón, junto a una nueva generación de escritores, están llevando a nuestra literatura a nuevos horizontes, y la diáspora venezolana, con autores como Mercedes Franco, está enriqueciendo aún más nuestro patrimonio cultural. La literatura venezolana es un río en constante flujo, adaptándose a los tiempos y a las nuevas realidades.
Sumérgete en sus aguas, sé parte de esta tradición, anímate a leer, escribir y compartir la literatura venezolana, descubre nuevos autores, apoya a los independientes y convierte tus propias historias en tinta que perdure en el tiempo.